Muy bien, le he puesto por nombre a este mensaje, evita la ruina. Y quiero darle unas estadísticas del año pasado con respecto a diferentes áreas donde ha habido ruina. Por ejemplo, más de 3.500 matrimonios el año pasado se divorciaron. A nivel empresarial, más de 180 compañías se acogieron al régimen de insolvencia el año pasado. Sin contar los negocios informales, negocios que no de pronto no hay un registro para poder sumar esta estadística. Más de 500 personas en Colombia se suicidaron. Estas son estadísticas colombianas del año pasado. Son muchas, son tremendo. Todo esto es tremendo porque vemos ruina familiar, vemos ruina empresarial y pues aún peor, ruina en la misma vida, suicidándose. Y uno se pregunta, de estos números muy elevados, ¿cuántos casos la iglesia son de la iglesia? O sea, la iglesia en estos números, ¿cuántos son de la iglesia? Y la respuesta realmente es, muchos de estos son de la iglesia también. Porque uno que diría, no, eso es del mundo, ¿no? De la iglesia hay divorcios, de la iglesia hay empresas cerradas y de la iglesia hay suicidios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué si están en la iglesia? Por una sola razón. Porque oyen, pero no practican la palabra de Dios. Yo no sé si usted se quiera sumar a estas estadísticas. Pero lo que se debe preguntar usted en ese momento, yo soy de esos que oyen pero no practican. Porque ya nos acostumbramos, sí, el servicio, el culto, recibimos la palabra, ajá, pero ¿la practicas? Una cosa es escucharla, otra cosa es practicarla. Y Lucas, en el capítulo 6, versículo 46, nos deja registrada una parábola del Señor Jesús, en la cual él nos ilustra algunas claves para evitar la ruina. Y dígale al que tiene a su lado, tú puedes evitar la ruina matrimonial, tú puedes evitar la ruina financiera, tú puedes evitar la ruina familiar, tú puedes evitar la ruina de tus sueños, la ruina académica. Y escúchame, Dios no te quiere ver arruinado. Ese no es un deseo de Dios de ninguna manera. Dios no quiere verte arruinado. Acompáñame y leamos juntos este texto, que dice de la siguiente manera, versículo 46. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, me escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa cimientos sobre la roca. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque estaba bien construida. Versículo 49. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se
derrumbará en un montón de escombros. ¡Wow! El Señor Jesús termina de compartir, este es el final o el cierre de lo que se llama el sermón del llano, el cual tiene diferencias con el sermón del monte, pero ambos sermones tienen una meta en común muy clara, que más adelante Santiago, el que escribe la carta de Santiago, lo llamaría así. La meta es no ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de la palabra. Las multitudes que fueron a donde Jesús a escucharlo tenían diferentes motivaciones. Y yo quiero que leamos esas motivaciones y de pronto usted se sienta de pronto identificada con alguna de estas motivaciones. ¿Por qué fueron a escucharlo? ¿Por qué fueron donde Jesús? Ahí en el mismo capítulo 6, pero en el versículo 17 nos dice las motivaciones de estas personas. Dice así: cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un lugar amplio, llano, rodeado de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Pero aquí quiero que mire allí versículo 19. Todos trataban de tocar a Jesús porque de él salía poder sanador. Y los sanó a todos. Hay varias razones, varias motivaciones por las cuales las personas iban donde Jesús. Pero ahí podemos ver o sintetizar la razón. Las personas iban a Jesús para sacarle poder. Pero Jesús no quería que esas personas regresaran a sus vidas cotidianas solamente con un milagro. No quería que regresaran a su cotidianidad solamente sanadas. No quería que regresaran solamente liberadas, sino que quería que regresaran con una relación clara, una relación establecida entre Señor, Él como Señor y ellos como discípulos. Porque solamente así podrían desarrollar vidas plenas, libres de la ruina. ¿Será que la motivación nuestra por primera vez fue ser discípulos de Jesús? Lejos de eso. ¿Será que cuando vinimos por primera vez acercándonos a Jesús fue porque queríamos amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón? No, tampoco. ¿Recuerda su razón? ¿Recuerda su motivo? Lo más hermoso es que Jesús, aunque conocía nuestros motivos, no nos echó fuera. Como dice Juan 6:37, Jesús no nos echó fuera, a sabiendas de nuestra motivación, correcta, incorrecta, la que fuera, pero Él no nos echó fuera, nos recibió. Yo por lo menos ya hace 16 años, sí, yo parezco de 15, pero fue hace 16 años que llegué al Señor. Tenía 20 años en ese entonces. Y la razón por la que yo me acerqué a Jesús fue porque yo quería tener resultados financieros, yo quería mejorar en la economía, tenía un negocito y quería que ese negocito prosperaba y yo por eso me acerqué a Jesús. Tan lindo Jesús que no me echó fuera. Y me encontré con el mejor Señor del universo. Me enamoré profundamente de Él, le dio sentido a mi vida.
y la organizó. Y al organizarla, pues una vida organizada deja de estar en ruina, empieza a avanzar, pero una vida desorganizada terminará, por supuesto, en ruina. Por eso en el versículo 46, el Señor les pregunta, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Si no hacen lo que les digo. El Señor Jesús no nos echa fuera. Él va a responder a nuestras necesidades. Pero Él espera no solamente ser nuestro Salvador, Él quiere ser nuestro Señor. Y el Nuevo Testamento, la palabra Salvador aparece poquiticas veces, pero la palabra Señor, repleto, está el Nuevo Testamento. ¿Qué nos quiere decir eso? Él quiere que sea ser nuestro Señor, no solo nuestro Salvador. Porque al ser nuestro Señor, lo vamos a obedecer. Si realmente es nuestro Señor, lo vamos a obedecer y nos va a librar. Y eso nos va a librar de la ruina. ¿Qué es lo que el Señor Jesús percibía en esta gente que lo estaba escuchando? En esas multitudes que lo seguían. Pues Él se daba cuenta que querían solo sacarle poder de Él, pero que no querían someterse a su poderío, a su señorío. Y pues de esa manera ellos iban a resolver lo urgente, sí ellos lo iban a resolver, pero sus vidas iban a continuar desorganizadas y terminarían en ruina. Así que los exhorta con esa pregunta, pero ustedes ¿por qué me siguen llamando así? Señor, Señor, sean coherentes. Si me dicen Señor, sean coherentes en obediencia. Así que la primera clave que nos muestra este texto para evitar la ruina es evidencia, coherencia. Evidencia, coherencia entre decirle Señor y tu obediencia. No imagino a un soldado acercarse a su superior y decirle, Señor, no le hice caso, me pareció mejor hacerlo a mi manera. O sea, pero nosotros como cristianos nos parece eso lo normal. Ay, Señor, que tú eres tan lindo. A mí me pareció hacerlo así, discúlpame, perdóname. No, porque a veces confundimos ese amor tan grande del Señor con desobediencia nuestra. No confunda. El Señor es Señor, lleno de amor inagotable, pero es el Señor. Y eso no nos da como la autorización entonces de hacer como se nos ocurra. Cuando rendimos nuestras vidas a Jesús, le dijimos, sé mi Señor y Salvador. ¿Recuerda usted? Usted mismo lo dijo. Usted se lo dijo a Él. ¿Quieres sacarle poder a Jesús? Dale. Tócalo y vas a sacarle poder. Pero si no desarrollas una relación Señor-discípulo, terminarás en ruina. Así que evidencia coherencia. Cuando le digas Señor, Señor. Así que el Señor quiere dejarle a esta audiencia, a la que primeramente le escribe, pero también a nosotros, una imagen en sus mentes que nunca lo olviden, que lo tengan tan presente para que no terminen en ruina. Y está en el versículo, por eso les dice en el versículo 47, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Versículo 48, ahí está la imagen que él quiere dejar. Es como una persona que para construir una casa, ¿qué hace? Cava hondo. Y luego de que cava hondo, echa los cimientos sobre roca sólida.
cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta. La razón, porque está bien construida. Este hombre que construyó esa casa cavó hondo. ¿Hasta qué punto tuvo que cavar? A la luz de este texto y a la luz de sus conocimientos de constructor. Hasta la roca. Eso implicó esfuerzo, sudor, dedicación, perseverancia. Y dice que pues si había inundación era porque era una zona donde posiblemente las lluvias era algo muy común. Imagine usted sacando y que se le venga el agua y más tierra se le meta ahí. El desánimo, enfrentar todo eso. Métase otra vez, ensúciese y saque todo eso para abrir el hueco de la casa. A nivel de la roca, posiblemente 3 metros de profundidad o más. Pero ahí no terminan las cosas. Una vez tenga el hueco, ¿qué tenía que hacer? Rellenarlo. Pero no con la misma tierra que sacó, sino con cemento, piedras. En aquel entonces no sabemos qué usarían, ¿no? Pues para rellenar, pero tenía que ser algo firme. Hoy en día, piedras con cemento para que quedara eso firme sobre firme, roca sobre más roca. Y ahí sí, después de eso, construir. Cuando viene la inundación, como dice el texto, esa casa, y dice que la inundación golpea fuerte. No es cualquier cosita, golpea fuerte. Esa casa mantiene intacta, inamovible, porque está bien construida. De la misma manera nosotros podemos evitar la ruina edificando con fundamento, así como lo hace este personaje, con fundamento. ¿Y qué implica para nosotros sacar esa tierra en nuestra vida hasta llegar a la roca? ¿Qué implica para nosotros? Para luego reemplazarla por piedra y por concreto y ahí sí poder edificar con fundamento. ¿Qué será esa tierra que debemos sacar de nuestra vida? Resentimiento, egoísmo, altivez, falsas motivaciones, mal carácter, el pecado. Todo eso hay que sacarlo. ¿Hasta qué punto? Cuando usted se va a dar cuenta que ya, cuando usted llegue a la roca, cuando usted llegue a la roca que es Cristo Jesús, y ahí usted dice, y ahora ya me parezco a Él, ya estoy sobre la roca. Pero ¿eso qué implica? Esfuerzo, dedicación, entrega, renuncia. ¿Y cómo se hace eso? Escúchelo cómo se hace. Usted mete palabra de Dios a su vida y cuando usted sale a ponerla en práctica, ahí, solamente cuando usted sale a ponerla en práctica, ¡fum!, sale tierra que no servía. Metes palabra de Dios, escuchas palabra de Dios, la pones en práctica y sale el resentimiento. Solamente cuando lo pones en práctica, recibes la palabra, la pones en práctica y sale esa tierra que necesitas sacar. Sale toda esa tierra, sale toda esa tierra que no sirve en tu vida para construir con fundamento. De tal manera que cuando tú ya has cavado todo eso, ¿cómo está todo eso cómo está ahora? ¿Lleno de qué? De la palabra. Y ahora hay fundamento para empezar a edificar sobre ese fundamento. Puedes empezar a edificar tu matrimonio, tus hijos, puedes empezar a edificar una casa, los negocios, los estudios y con seguridad cuando venga la inundación te vas a mantener firme. Porque la inundación, ¿qué es? Problemas, crisis, hambrunas, virus, inflación,
desempleo, peleas, todo eso es inundación. Pero cuando tú estás como el fundamento, eso va a venir. Sí, eso va a venir, pero vas a mantenerte firme, porque estás bien construido. Y escucha bien, inundación no es ruina, pero puede traer ruina si no estás bien construido, si no estás bien edificado con fundamento. Ahora, el Señor Jesús hace el contraste de esa imagen que está fijando en los corazones de ellos, pero en los nuestros. En el versículo 49, mire el contraste. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin echar cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. El que viene solo a sacar poder de Jesús, el que viene solamente a oír por oír, al que viene al culto por costumbre, religiosidad, etcétera, por sentirse bien consigo mismo, por decir ya fui al culto, tengo la conciencia tranquila, yo ya fui al culto, Él me va a bendecir, pero no pone en práctica lo que aprende, jamás reemplazará los escombros de su vida, la basura que hay en su vida, los falsos fundamentos, por la bendita y poderosa palabra de Dios. Y aunque construya, porque puede construir, el texto nos muestra claramente que sí se puede construir sin fundamento. Si usted no pone en práctica la palabra de Dios, sí puede construir. Usted va a poder construir. Usted va a poder construir una familia, un hogar, un techo, va a poder construir una carrera, va a poder construir miles de cosas. El texto no nos está diciendo que no puedas construir. Sí puedes. Si puedes construir todo eso, tú lo vas a poder construir. Pero cuando esa persona tenga que enfrentar la inundación, que sí o sí todos la tenemos que enfrentar, y golpeará con fuerza, porque no golpea suave, golpea con fuerza, lo arruinará. Esa clase de persona experimentará dos cosas. En la Biblia Reina Valera o en la Biblia de las Américas lo dice de la siguiente manera: se desplomará inmediatamente y tendrá gran ruina. Ahora bien, mucho menos podrá soportar la inundación final, el juicio final. Cuando el Señor Jesús venga, no podrá soportar. Se derrumbará inmediatamente. Y aunque haya construido tantas cosas en su vida, escuchará las palabras de Mateo 25-26. Siervo malo y negligente. Y el día del juicio muchos dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Como está registrado en Mateo 7:22-23. Y violar las leyes de Dios es escuchar y no poner en práctica la palabra. La ruina de una persona aquí en la tierra está en no poner en práctica las palabras que el Señor Jesús da. Pero la ruina de una persona en la eternidad es pasarla sin Él, allí en la eternidad. Así que para evitar la ruina necesitamos enfocarnos en la eternidad, en la inundación final, la cual vendrá, ante la cual el que no esté bien construido se desplomará instantáneamente y será grande su ruina. Y Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 30, lo dice de la siguiente manera: Hijo de hombre,
Los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a los otros: vamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercarán fingiendo sinceridad y se sentarán delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resulta muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca una buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Oír y practicar es el camino para nuestra vida no arruinar. Oír y practicar es el camino para nuestra vida no arruinar. No entremos en las estadísticas de ruina del año pasado. Evitemos la ruina de nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros sueños, con nuestros estudios, con nuestro ministerio, con nuestra vida espiritual, con nuestros emprendimientos, evidenciando coherencia cuando le digamos Señor, Señor, que se nos note la obediencia, edificando con fundamento, con el fundamento de la palabra de Dios que va a reemplazar todo lo que nos sirve en nuestras vidas y enfocándonos en la eternidad, que es donde queremos vivir en plenitud total. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? ¿Ya has escuchado esta palabra? El año pasado escuchaste posiblemente 52 sermones o más. Y si Dios nos da vida este año, escucharás los mismos o más. El asunto es si los estás poniendo en práctica. ¿Qué tal si cierras tus ojitos ahí donde estás? Y medita. Y pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué resonancia queda en tu corazón? ¿Qué te está enfatizando? Escucha exactamente al Espíritu Santo, porque algo de todo esto es exclusivo para ti hoy. Te trajo para que escucharas algo específico en esta hora. Y con respecto a eso que el Espíritu Santo te está mostrando, vas a responderle en oración. Abre tus labios y ese es el momento de que hables con Él. Señor Jesús, aquí estamos. Señor, gracias porque tú no nos echaste fuera. Aunque veníamos con motivaciones muy lejanas a ser discípulos tuyos o amar a Dios con todo el corazón. Pero en esta hora nos damos cuenta que podemos solucionar la urgencia. Pero si no somos tus discípulos, si no ponemos en práctica tu palabra, nuestra vida seguirá desordenada y vacía. Y terminaremos en una gran ruina, construyendo muchas cosas, creyendo que vamos bien,
creyendo que vamos bien. Pero un día llega la inundación y golpea fuerte. Vamos, responde en oración al Señor. Responde en oración. Tú tienes algo para decirle a Dios en esta hora. Ya su palabra fue expuesta. Ahora tú responde a lo que Él te está mostrando. Este es tu momento con Él. Habla con Jesús. Habla con Jesús. Y tú que nos visitas por primera vez, seguramente has oído varias veces la palabra de Dios en otros momentos de tu vida, pero no la has puesto en práctica. Seguramente has sacado poder de Jesús en algún momento, pero no has obedecido su palabra. Hoy vuélvete a Él con todo corazón, porque Él quiere más que resolver tu urgencia. Quiere desarrollar una relación profunda contigo. Él te va a edificar sobre la roca, sobre el fundamento de su palabra, y va a hacer de tu vida lo que Él siempre ha soñado contigo. Dile conmigo en oración las siguientes palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, te he buscado en la urgencia para que apagues mis incendios. Y una vez que están apagados, continúo mi vida. Y vuelvo otra vez incendiado, porque no tengo fundamento. Perdóname. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón, y por la sangre de Jesús te pido que me perdones, me laves y me des nueva vida. Quiero ser de aquellos que oyen y ponen en práctica tu palabra. Ayúdame a obedecerte. Padre, bendecimos estas vidas que están hoy por primera vez haciendo esta oración. Restaura sus vidas, restaura sus corazones. Gracias porque tú no los echas fuera, sino que los recibes con brazos de amor y misericordia. Bendice a tu iglesia en esta hora. Bendice a cada hijo, a cada hija, aquel que se está restaurando contigo, aquel que está allí arrepentido. Bendícelo y dale una nueva oportunidad. Aquel que hoy reconoce lo mucho que tú has hecho por él. Te pedimos que restaures nuestras vidas. Señor, queremos ser de aquellos que permanecen firmes en Cristo ante las inundaciones de la vida. Y creemos que tú vienes en un momento dado, no sabemos cuándo, pero que cuando tú vengas estemos bien edificados, estemos bien construidos y nos vayamos contigo, Señor Jesús. Gracias te damos por tu poderosa palabra. Dile, Señor, esta palabra no volverá vacía, sino que me comprometo a ponerla en práctica. A poner en práctica cada una de tus palabras, cada consejo que me das, cada exhortación que me das, cada mensaje lo pondré en práctica. Saldré de aquí a poner en práctica tu palabra. No seré un oidor olvidadizo, sino un hacedor de tu palabra. Señor, bendigo tu iglesia con el amor de Dios nuestro Padre, con la gracia de nuestro Señor Jesús y con la comunión que nos brindas, Espíritu Santo. Rebosa estos corazones y llénalos del fundamento de tu palabra. En el nombre de Jesús, con alegría decimos un fuerte amén y amén.
Y vamos a cerrar este momentico. Usted se va a acercar a alguien y lo vas a abrazar. Y le vas a decir, pon en práctica la palabra de Dios. Lo vas a ministrar así, pon en práctica la palabra de Dios. Selle esta palabra dándole un abrazo ahí a su hermanita. Y dile, pon la palabra de Dios en práctica. Con tu sangre diste la maldad. No hay condenación. Suficiente es tu amor, tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal y da clic en la campanita para obtener toda la información de nuestra iglesia. Somos la Gran Comisión de Colombia. Y no olvides que somos discípulos que hacen discípulos.